Buen día, profesora. Mi nombre es Nicole Chanate Jauregui y en esta oportunidad le voy a presentar el rotafolio que hice durante todo el ciclo de las semanas que nos tocaron. El primer tema fue el bullying. Y bueno, el bullying se refiere a una forma específica de la conducta de actuar de manera agresiva, intencionada y repetitiva dentro del ámbito escolar. Dentro de los tipos podemos encontrar el físico, verbal, psicológico y social. Las causas. Una de las causas puede ser la marcada predisposición a la violencia o la agresividad en el agresor por un aspecto psicológico o trastorno de la personalidad. Punto que nos lleva al siguiente, que sería un deficiente entorno familiar, en el que tanto el agresor no encuentra un apoyo o forma de desahogarse dentro de su ámbito familiar, como también podría verse en la víctima que no encuentra la forma de pedir ayuda y salir de este ciclo. Bueno, también tenemos el ciberbullying. Algunas de las formas en las que esto se manifiesta es el acoso por mensajería instantánea, el robo de contraseñas, robo de identidad inclusive, publicaciones ofensivas en blogs, tolerancia a la frustración. La frustración es una emoción directamente relacionada a las expectativas no complacidas. Hace un énfasis en la forma en la que el individuo se enfrenta a una situación más que en la situación misma como tal. Es decir, la frustración se compone de una situación real y de la vivencia emocional o experiencias que tenga este individuo en particular. Entonces, algunos consejos son asumir que no se puede conseguir todo lo que uno quiere para desarrollar la paciencia, la calma, la esperanza, la perseverancia. La orientación vocacional es el proceso psicológico que trata de ayudar a la elección de una profesión acorde a las motivaciones, aptitudes y actitudes de la persona que se tienen enfrente. Las técnicas que más se utilizan son las pruebas psicométricas y entrevistas psicológicas. Los componentes de esta orientación se basan en explorar los intereses de la persona, siempre de acuerdo a reales posibilidades de éxito. Es muy importante conocer o investigar sobre el campo, el mercado al que uno se quiere dedicar o en el que uno quiere entrar. Al mismo tiempo, conocerse a sí mismo, los intereses y la personalidad para conocer el potencial que uno tiene dentro. Tenemos el apego a la pareja. Pareja, encontramos la teoría del apego, que esto da cuenta de la necesidad humana por formar vínculos afectivos. Este constructo se origina en la etapa inicial, es decir, cuando uno es bebé y se relaciona con su cuidador, sea padre, madre, tutor, el que sea. Entonces podemos encontrar un objetivo en común dentro de estas dos etapas, que es el sobrevivir, tanto en la etapa en la que es un bebé hacia su cuidador, como en el que el bebé ya es un adulto hacia sus siguientes relaciones de pareja. En ambos existen niveles de activación altas, en las que siempre se va a generar un sentimiento, un sentir, con la ausencia o la presencia de la figura, sea el cuidador o la pareja. Entonces tenemos los trastornos de personalidad, que se caracterizan por un patrón de funcionamiento rígido, siempre que empiezan en la niñez, al experimentar dificultades de adaptación al entorno, sea el social, familiar, académico o laboral inclusive. Entonces dentro del grupo A tenemos las personalidades paranoide, esquizoide y esquizotípica. El paranoide presenta un patrón dominante de desconfianza intensa e injustificada también. El esquizoide suele demostrar un patrón dominante de desapego en relaciones sociales, junto con una poca expresión emocional o fría inclusive. Suelen ser solitarios e indiferentes. Están luego los esquizotípicos, que tienen un patrón dominante de deficiencias sociales. Estos suelen presentar muchas distorsiones cognitivas, también un comportamiento excéntrico, y pueden presentar o mucha suspicacia o inclusive paranoia. La personalidad antisocial suele presentar un patrón dominante por desapego en relaciones sociales y expresión emocional o fría inclusive. Suelen ser solitarios e indiferentes, suelen quebrantar las leyes, suelen ser desafiantes ante la autoridad. Luego tenemos el histriónico, que presenta un patrón dominante de necesitar atención, emotividad excesiva. Además suelen tener un comportamiento bastante seductor o inclusive provocativo. Luego tenemos la personalidad límite, que presenta un patrón dominante de inestabilidad en todos sus ámbitos: emocional, física, social, académica, laboral, lo cual desemboca en una actitud impulsiva, sea de manera eufórica o de manera depresiva, antisocial de repente en algunos aspectos también.
Luego pasamos a la narcisista, que tiene un patrón dominante de grandeza. Estas personas tienen una necesidad de atención bastante grande también y no muestran mucha empatía. El evitativo tiene un patrón dominante de inhibición social, sentimientos de incompetencia e hipersensibilidad a la crítica. Suelen evitar actividades que impliquen que se pueda equivocar para no sentirse avergonzados. La personalidad dependiente presenta un patrón dominante de excesivo de que le cuiden o de sumisión. Presenta un apego exagerado. Y por último tenemos la personalidad obsesivo-compulsivo, que demuestra una dominante preocupación por el orden y el perfeccionismo. Muestra una dedicación excesiva y rigidez en sus actos, inflexibilidad para delegar tareas de igual manera. En el bajo rendimiento escolar nos referimos a los estudiantes que les cuesta un poco más de trabajo lidiar con las materias de estudio o en todo caso adecuarse al sistema académico ya planteado. Algunas de las más notorias, más importantes, de las más relevantes suelen ser, por ejemplo, factores genéticos, como un nivel de coeficiente intelectual por debajo del promedio. Condiciones ambientales, como un profesor hostil, un aula desorganizada o compañeros abusivos inclusive. Entonces, para empezar vamos a definir lo que es la autoestima. La autoestima es el conjunto de percepciones e ideas que podemos tener sobre nosotros mismos, valiéndonos en relación a la autoconfianza, el amor propio y la autoaceptación. Claro esto, ahora definimos lo que es la baja autoestima, que sería la dificultad para apreciar estas características personales y para poder sentirnos valiosos o dignos de ser amados. Algunas características de una persona con baja autoestima pueden ser el no asumir retos, ya que hay un miedo al fracaso increíble. Presentan deseos compulsivos de complacer a los demás y a esto se le liga la otra que se les dificulta decir que no. Algunas posibles causas o las más comunes por las que se da esta situación en las personas pueden ser abusos físicos, sexuales o emocionales en alguna etapa de desarrollo. Necesidades básicas desatendidas en la infancia son los pensamientos irracionales, que son aquellos que no son reales y que generan angustia, malestar y sobre el que normalmente podemos o solemos actuar. Distorsiones cognitivas, que son esquemas que distorsionan la realidad para interpretarla de manera poco objetiva. Algunos son, por ejemplo, el pensamiento dicotómico, quiere decir que se piensa en extremo. La magnificación y o minimización. Se refiere más que nada a cuando solemos maxificar los elogios o los logros de los demás mientras minimizamos los nuestros y al revés. El razonamiento emocional se refiere a la suposición, en el que podemos priorizar o poner primero nuestros sentir frente a cierta situación en vez de los hechos concretos u objetivos. Y algunas técnicas para afrontar o llevar de mejor manera estos pensamientos irracionales pueden ser la técnica del stop thinking, tenernos paciencia, respirar profundamente, algunas preguntas un poco más cordiales para con nosotros mismos también pueden servir. ¿Por qué esta persona querría hacerme daño si me quiere mucho? Y todo este tipo de contradicciones para con el pensamiento racional, para tratar de encontrar la parte racional dentro de todo esto. Y este sería el último tema. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias.